¿Sabe? ¿Y por qué no le preguntamos a nuestro querido abogado Luis Gálvez, que está aquí, si es ilegal que yo venda mis mascarillas? Porque igual necesitamos una entrada. Me parece. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿Todo Kenia. bien? Todo bien. Oye, ¿y si yo hiciera mis mascarillas de wipers y las comenzara a vender, sería ilegal? Ilegal. Ya. Ilegal. Ya. La verdad que requiere autorización sanitaria y otra Perfecto. exigencia más para que cumpla, digamos, el objetivo, que es proteger, Claro. digamos, en la medida de lo que Por supuesto. es una mascarilla respecto de cualquier infección. Además, uno no sabe, Mario, qué tenía en la mano la persona que fabricó esa cosa. Y anda a saber de qué material es, por dónde ha pasado, dónde ¿Por ha dónde? que no, oye. Bueno, ocurre con los alimentos, ocurre con todo lo que se vende en el comercio, digamos, no En el establecido. comercio ambulante, claro. Es que realmente con esto de la pandemia, estimado Luis Gálvez, como que todo cambió. Y yo creo que es preciso conversar, ya que está con nosotros en el estudio, de qué cambios ha habido en el ámbito penal con esta pandemia del coronavirus. Hola Mario, se ve muy bien allá. Muchas gracias. En pijama, oye, te aseguro que está vestido de la cintura para arriba. Sí, tengo presunciones fundadas de que efectivamente está... Tiene toalla y pantufla de aquí para abajo. Estoy tomando desayuno. Bien. Bueno, efectivamente la pandemia ha despertado varias cosas en nuestra sociedad Así es. relacionado precisamente por el nivel de responsabilidad con que todos nosotros estamos enfrentando esta situación. Y lamentablemente esta irresponsabilidad es que se han difundido en los medios de comunicación no solamente quedan en una infracción, podríamos decir, una norma de trato social, al buen convivir, una norma de solidaridad de estos momentos, de buen corazón, de proteger al otro, sino que han derivado derechamente conductas que son constitutivas de delito, otras de faltas penales, falta administrativa, es decir, yo creo que hace muchos años que yo no había visto una aplicación de los atentados contra la salud pública como hemos visto en este periodo post-pandemia. Es decir, del Código Penal de 1874 habrán habido momentos históricos donde se habrían aplicado estas normas, pero hoy llama la atención de que ya todos los días estamos escuchando que hay personas que infringe esta regla de higiene, esta regla de salubridad, los mandatos de la autoridad sanitaria y ¿qué es lo que están haciendo? Colocando obviamente en peligro la salud pública y eso obviamente no es una cosa baladía, hay que poner mucho ojo en ello y las autoridades creo que hoy están tomando el camino correcto, que es judicializar los casos donde efectivamente hay un riesgo a la salud pública por este tema de que no podemos permitir ni tolerar que personas que puedan ser contagiantes o potenciales contagiantes no tomen las medidas respectivas, preventivas, como es la cuarentena. Bueno, tenemos muchos casos que están dentro del ámbito legal y relacionados al coronavirus. Tenemos una Seremi de Salud que está siendo también sometida a la justicia por este tema. Pero el caso que queremos hablar en particular es de este joven que protagonizó un hecho muy lamentable en la clínica alemana, donde por digamos que no estaba de acuerdo con el costo de los montos de las atenciones que se le brindaron y luego ante la negativa de entregarle los resultados de los exámenes hasta que no hiciera el pago correspondiente, entró en una especie de cólera, no solo él, sino también su familia, y comenzó a toser como una forma de agredir a una de las enfermeras y del personal médico que le estaba atendiendo. Podemos ver el titular en pantalla, Luis. Esto de teniendo sospecha, no sabemos todavía si está positivo o negativo, pero imaginemos, ¿no?, que alguien que está sano quiera asustar a alguien y comienza a toserle la cara como una manera de agredirlo. ¿Esto estaría penado bajo alguna letra, algún espacio en el Código Penal? La verdad es que en principio tenemos que decir que sí es delito. Es delito. Es delito. ¿Por qué? El Código Penal y todo lo que dice relación cuando el bien jurídico protegido es la salud pública, se entiende que son delitos, nosotros llamamos los juristas a tratar de hacerlo muy simple, delitos de peligro. Delito de peligro significa que en definitiva yo realizo la conducta que es riesgosa y sin esperar un resultado se configuraría el delito. Y existe una norma que en este caso se podría aplicar, que es el artículo 316 de nuestro Código Penal, que señala, y lo traje, y dice, el que diseminar gérmenes patógenos con el propósito de producir una enfermedad,
será penado con las penas de presidio mayor en su grado mínimo, es decir, de 5 años y un día hasta 10 años de cárcel, Wow. sin pena sustitutiva. Se cumple, si se aplica el tenor Sí o de la sí. norma, preso. Wow. ¿Por qué? Porque solamente exige la norma que una persona realice una conducta intencional de qué? Exacto. De sacarle la mascarilla a una persona con la intención de qué? De contagiarlo, Esparcir un claro. virus. Y A ver, eso, pero obviamente, en este caso, ¿a qué se expone para entender la gravedad de este tipo de delito? ¿Qué pena se le podría aplicar a una persona que hace este tipo de actos? Es lo que estaba la diciendo. pena parte en 5 años y un 5 día años y un Ah. día, y sí. llega hasta los 10 años. Toda persona, bien dice la norma, el que diseminare gérmenes patógenos con el propósito de producir una enfermedad, se cumplen todos los requisitos. Esta persona sospecha de que puede tener coronavirus, ataca al personal médico y otras personas que estaban ahí en el entorno con el propósito de que de diseminar gérmenes, contagiarla. Claro. Ahora, lo que se puede discutir de fondo es si se requiere un resultado lesivo final, que es un término llamado, es una discusión dogmática penal. O sea, eso querría decir si estaba realmente infectado o si llega a infectar a la persona. Efectivamente, pues la discusión ya eso, reitero, es de dogmática, es de penal. Estos son tipos penales no habituales. Claro. Entonces, la construcción de la jurisprudencia va a dar señales en los primeros casos que estamos analizando. Claro. Hay pocos fallos sobre esto. Pero independientemente de si logra o no contagiar, o de que si su examen daría positivo o negativo para el COVID, la intención es lo que aquí está penando la ley. O sea, lo que quiso hacer, lo logre o no. Así es, por eso estos delitos se entienden como delito de peligro abstracto. Es decir, la realización de la conducta es tan riesgosa, tiene un potencial tan grande de riesgo que por ese solo hecho es penada, sin esperar un cambio, digamos, o un daño real a la salud pública o a la salud de una persona individual, por ese solo hecho. Lo mismo ocurre en el caso del artículo 318 Código Penal, que señala el que con infracción de reglamentos dictados por la autoridad sanitaria, debidamente publicado con la publicidad necesaria, infringe, no respeta una cuarentena en un periodo de contagio, ¿Qué le pasa? comete delito, Eso. pena hasta 540 días de presidio. Y nuevamente la norma se pone en un supuesto que una persona que teniendo conocimiento, que es sospechosa de poder ser un contagiante, decide no respetar una cuarentena y colocar en riesgo a la salud pública de las personas. El caso de la persona en el avión, el caso de las personas que... El jovencito que se fue a Temuco. El jovencito se fue a Temuco, los matrimonios celebrados con personas que son contagiantes Hasta potenciales. Coco Legrand estaba en el matrimonio con mascarilla en mano. Sí, irónico eso. ¿Qué pasa, qué Oye, pasa en ese tipo estimado Luis, de cosas? Claro. Mario. No, estimado Luis, hay una consulta que tengo porque lamentablemente yo creo que no hay capacidad fiscalizadora para la gran cantidad de sospechosos de coronavirus que hay en el país. Estamos hablando de la cantidad de contagiados más lo que se sospecha. Ahora, ¿qué debo hacer si yo me entero, por ejemplo, que un vecino o que una persona que es cercana no está respetando la cuarentena? ¿Dónde denuncio? ¿Qué hago? Tiene que denunciar a las autoridades, a cualquier autoridad, Ministerio Público, las policías, en este caso las Fuerzas Armadas. Existen distintos mecanismos de denunciar esto a la autoridad sanitaria. Recordemos que estos son delitos de acción penal pública. Por lo tanto, si una persona que está bajo el control sanitario por tener, o ni siquiera sospecha, por estar, digamos, contagiado con el coronavirus, no respeta la cuarentena, yo vecino me doy cuenta que este contagiante doloso está en la vía pública, va al supermercado, debo inmediatamente formular la denuncia y esta persona tiene que ser detenida, aislada y puesta a disposición, obviamente, de los tribunales a través del Ministerio Público para iniciar una investigación penal. A ver, Por Luis, eso es tan grave esto. Pero a mí me llama la atención que cuando se le consultó a Carabineros con relación a la boda del fin de semana pasado en Vitacura, donde hicimos referencia a que estuvo Coco Legrand, que sale en la foto con su mascarilla. Cuando los vecinos llamaron a Carabineros diciendo que estas personas estaban haciendo este matrimonio, la respuesta de Carabineros es que hasta el momento las personas tienen derecho a invitar
a quienes quieran a su casa y que el horario en el que se realizó el matrimonio no violaba el toque de queda hasta el momento. O sea que ahí lo que había era como una falta de criterio, pero que no podían arrestarlos. A ver, hay que distinguir. Ya, perfecto. Lo que pasa al interior de los domicilios forma parte de lo que llamamos el mundo privado, Exacto. la esfera de la intimidad, la esfera de la privacidad, y por lo tanto en ese espacio se supone que uno tiene la libertad para decidir lo que ocurre en mi intimidad, de tu casa. en mi intimidad del hogar. Si no existe un registro de una persona con cuarentena producto de que es un potencial contagiante o es derechamente una persona portador del coronavirus, Carabineros se encuentra limitado en su facultad para intervenir porque no se está cometiendo un delito flagrante. Ajá, entiendo, claro. Distinto es el caso si una persona que está diagnosticada con coronavirus realiza una fiesta en su casa, una reunión de personas en su casa. Un breve resumen, y fue muy interesante porque tenemos nuevos antecedentes que compartir con ustedes. Para los que ingresaron ahora a nuestra sintonía, les contamos 922 casos confirmados. La aparición de casos aquí en la región metropolitana, gracias a Dios, se ha lentificado y siguen siendo Las Condes, Providencia, Vitacura y Lo Barnechea las zonas con mayores infectados aquí en la región metropolitana. 8.000 personas se encuentran en estas comunas actualmente en cuarentena estricta y nos informan que las policías tienen el listado de quiénes son estas personas para que le puedan aplicar multas de persecución penal y reclusión en hostales sanitarios, esto por orden de la Fiscalía. También se intensifica el cordón sanitario en Chillán. El retorno de las personas que estaban de vacaciones aparentemente en Valparaíso se ha producido en un 95%. Hay una progresión en el manejo del Ministerio de los Servicios de Salud y las instituciones públicas que han tomado o van progresivamente a tomar posesión de las instituciones privadas. Se postergan las cirugías electivas cuya demora no implique riesgo y se le llama hospitales COVID, aquellos donde van a estar solamente personas ingresadas por el COVID-19. No ocurrirá el pic, o sea, la disminución de los casos de coronavirus, señores, hasta la primavera se nos informa. O sea que vamos a estar todo el invierno todavía con la aparición de nuevos casos. Las autoridades pueden tomar control clínico de las clínicas y hay un caso positivo en Isla de Pascua. Esto es totalmente nuevo, no corresponde a un viajero, es un caso originario de la zona. Está sometido a una cuarentena estricta, la persona y la familia con el padecimiento, y tomaron medidas de un toque de queda desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. También se anuncia de un brote violento en la comunidad de San Pedro de la Paz, esto es en Concepción, específicamente en la ciudad de Boca Sur, con 20.000 habitantes. Hay 36 personas que se infectaron en una actividad religiosa. Tremendo esto. Wow. A las 12 de la tarde se integra el régimen estricto de cordón sanitario a esta zona. Nadie entra ni nadie sale a partir de las 12 del mediodía de mañana en esta comunidad de Boca del Sur. ¿Qué le parece que en una actividad religiosa se hayan infectado 36 personas, abogado? Bueno, los datos y las cifras son más que preocupantes. Recordemos que esto tiene un desfase, seguramente va a aumentar este número. Y la verdad que nuevamente un llamado a la responsabilidad, a evitar, digamos, las aglomeraciones y las medidas en torno a esta pandemia van a ser en forma progresiva. Eso está claro, esto todavía no llega a su momento peak, van a ir aumentando la restricción a la libertad, los toques de queda lo más probable es que se vayan extendiendo, la cuarentena no se va, digamos, restringir solamente a ciertas localidades en carácter de total, absoluta, sino también va a ir aumentando, pues, como ya ha dicho la autoridad, proporcionalmente, por zona y progresivamente. Ahora, ¿qué dato entrega nuevamente el ministro? Dice que ojo, las personas que están en cuarentena hay un seguimiento, obviamente es aleatorio, pero Carabineros y las Fuerzas Armadas todos cuentan con el número de las personas que están actualmente, digamos, con el coronavirus, pueden visitarla y si están incumpliendo, arriesgan multas, que ya lo dijimos, el Código Sanitario la establece de 0,1 hasta 1.000 unidades tributarias mensuales, el Código Penal para el caso de las personas como que estas que se atreven, digamos, a amenazar con
generar sus gérmenes y propagar este virus, penas que pueden llegar hasta los 10 años de cárcel. Para las personas, digamos, irresponsables que están con sospecha del COVID-19 o incluso que están esperando si salieron positivos o no, pero tienen todos los síntomas y siguen realizando sus funciones, pueden arriesgar pena hasta de 540 días de presidio. Abogado, ya que estamos hablando de penas, hay un tema bastante importante porque tengo la sensación que los chilenos no hemos tomado la seriedad correspondiente a este toque de queda que rige a nivel nacional desde las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Bueno, fruto de eso es que anoche fueron más de 240 las personas detenidas. ¿A qué me expongo en el área penal cuando infrinjo el toque de queda? En principio, el toque de queda por sí solo no es un delito. Es una infracción a una norma dictada por la autoridad competente. Lo primero que ha facultado, digamos, el cuerpo militar para retener a esa persona. Ya se está cambiando el nombre de detener, retener. Lo cierto es que restringirle su libertad. Por lo tanto, es trasladada a una unidad policial o a un recinto donde esa persona tiene que permanecer retenida por el periodo del toque de queda, porque está prohibida su libre circulación, su desplazamiento. Es prohibido. Y además se puede iniciar una investigación penal por la falta penal de no obedecer las órdenes de autoridad debidamente, digamos, decretada. Y eso conlleva una falta penal que va desde una unidad tributaria hasta 4 unidades tributarias mensuales. Wow, tremendo. Y como falta penal, ojo, no es una cosa administrativa. Usted va a pasar a un sistema penal donde va a aparecer, digamos, esta detención y esta, digamos, condena o potencial condena por una falta penal. Son 8.000 personas las que están actualmente dándole seguimiento a la policía, por lo menos aquí en la región metropolitana. Ahora, infringir los cordones sanitarios, esto de que nadie entra o nadie sale a un pueblo, a mí me causa dificultad de que esto se pueda llevar a cabo efectivamente, aunque las policías fiscalicen, depende más como de que la gente se ubique realmente y haga lo que tiene que hacer. Bueno, todas estas medidas parten de que tienen un poder coercitivo, porque hay una amenaza detrás de aplicarle una sanción penal, administrativa, pero si la sociedad no se va a adecuar a las normas que están dictando conforme proteger la salud pública de todo, digamos, el grupo de personas que habitan en ese lugar, lo cierto es que entramos ya en la anarquía absoluta. Claro. Y eso obviamente es otra arista y conlleva otras sanciones. Generalmente cuando yo no respeto un cordón de sanitario, no respeto una medida de la autoridad, eso por sí no es delito, pero sí es delito, por ejemplo, cuando esa persona agrede a un funcionario, cuando esa persona amenaza, cuando intenta, digamos, evadir un control policial. Ahí ya se colocan situaciones que uno podría configurarla dentro de un tipo penal o una infracción mayor. Pero estuve leyendo que la Fiscalía ha dado la orden de que se cambie un poco para las personas que cometan delitos ahora, cualquier tipo de delito, robo, cualquier tipo de delito, que no se les ponga prisión preventiva, sino que se privilegien otras medidas cautelares como el arresto domiciliario. Pero ¿qué pasa entonces si hay una persona que infringe el toque de queda y se toma, no se arresta, se priva de libertad, no sé cómo le quieren llamar ahora? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la medida coercitiva de esa persona? ¿La multa o efectivamente se le va a apresar? La verdad que es muy buena tu pregunta, Kenia, o tu inquietud. Lo cierto que para mí es una orden absolutamente paradójica y que raya, a mi juicio, un poco en la legalidad constitucional. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, en este caso el Fiscal Nacional, no puede dar instrucciones particulares a sus fiscales respecto de determinadas actuaciones dentro de un proceso judicial. Para él está vedado. Él no puede privar de la autonomía constitucional que tiene un fiscal adjunto para él decidir qué medida cautelar le corresponde al caso particular. Y lo otro que llama mucho la atención es que las medidas cautelares que pide el Ministerio Público, recordemos, la prisión preventiva es más gravosa. ¿Por qué? Porque está en riesgo la seguridad de la sociedad, hay peligro para la víctima. Más corre al delito. O los fines procedimientos. Y se supone y entendemos que las fiscales los piden para casos de extrema gravedad y además cuando es el último recurso, es decir, cuando las medidas cautelares que son no privativas de libertad no van a dar resultados caso concreto. ¿Qué me dice eso? Debemos pensar entonces que la Fiscalía no siempre pide la prisión preventiva cuando corresponde.
Si la Fiscalía debiera actuar conforme a derecho, y conforme a derecho es que mantenga los criterios y los estándares para solicitar una prisión preventiva con cuarentena y sin cuarentena. ¿Por qué una persona que comete un robo con intimidación o un robo con intimidación en un domicilio particular, por qué ahora va a estar con arresto domiciliario? ¿Porque lo dijo el fiscal nacional para evitar un hacinamiento en las cárceles? Yo creo que ahí hay un problema grave. La Fiscalía tiene que decretar las medidas cautelares, solicitar las medidas cautelares de acuerdo al caso concreto, pero no instrumentalizar una medida cautelar, porque eso también es grave. Es grave. Ese mensaje yo creo que está de más, es erróneo, y aunque el fiscal diga que yo no tengo cómo, digamos, meterme en la autonomía del fiscal adjunto, lo está haciendo. Si es una orden y se pone de acuerdo con la Defensoría Penal Pública, la Defensoría Penal Pública reconoce que han disminuido el número de peticiones de prisión preventiva. Y esto no tiene que ver con el otro tema, que es de salud pública, porque el hacinamiento de las cárceles no va en relación, y no dice relación, digamos, con la explosión de la pandemia. Es un tema de infraestructura carcelaria que lleva años, y si hay muchos presos cumpliendo prisión preventiva, valga la redundancia, Santiago 1, se supone que la pidió un fiscal, la decretó un juez, la revisó la Corte de Apelaciones y se ajusta a derecho. Así que medidas extraordinarias para casos extraordinarios, acá no se da esa hipótesis. Y por favor, la pega se tiene que hacer bien, siempre. Si una persona no necesita estar presa porque su delito no es tan grave, porque no tiene antecedentes penales, los fiscales no piden la prisión preventiva, así de sencillo. Y los jueces no la decreten. Esto no tiene que ser por instructivos generales ni de ningún tipo. Perfecto. Bastante completo su bloque, mi estimado Luis Marcelo Gálvez. Le envío un abrazo virtual. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana que entrené contigo. Mario, un abrazo, se ve muy bien. Muchas gracias, hacemos lo que se puede. Te quiero agradecer, Luis, por haber estado con nosotros y que vuelvas la semana próxima sanito y salvo, ¿eh? Sí, bueno, cumpliendo el régimen responsable, quedándote en casa. De aislamiento, sí, en casa. Muy bien, solo sale a venir aquí a hacerle que usted pase la más informada de sus mañanas. Nos vamos a una breve pausa.